Hola, ¿qué tal, estimados? Bienvenidos a una sesión más del curso de CSNP Encore, módulo Virtualization. En la sesión anterior estuvimos conociendo todo lo referente a GRE, este protocolo que nos permitía crear un túnel virtual a través de una infraestructura pública como es la Internet, con la finalidad de poder interconectar nuestros diferentes branches en nuestro entorno Enterprise. Ahora bien, conocemos las ventajas que nos ofrece GRI y entre las más resaltantes, claro está, que permite transportar el tráfico de multidifusión y de multiprotocolo, pero lamentablemente carece de algo muy importante que se necesita hoy en día en las redes de comunicación de datos. Y nos referimos a la parte de confidencialidad, quiere decir cifrado de información. Es por ello que GRI se combina junto con el marco de trabajo de IPsec, es de ahí donde nace el nombre de GRI over IPsec, la cual es tema y topic del curso de CSNP Encore y del examen propiamente. Si bien es cierto, IPsec es un tema muy amplio, la cual está integrado en otras certificaciones de Cisco, en especial en la parte de CSNP Security, para el Encore nos solicitan más la parte de configuración, la cual lo veremos en una siguiente sesión para no hacer muy extensa esta clase, pero es importante conocer ciertos fundamentos, ciertas bases y terminologías para poder realizar un buen troubleshooting, ya que si no tenemos la parte teórica clara, pues al momento de configurar simplemente no vamos a estar perdidos. Así que es importante conocer todo lo referente a las terminologías y cómo se va a crear este túnel IPsec. Ahora bien, en esta sesión veremos la parte de fundamentos, sin embargo, en la siguiente estaremos viendo ya la parte de configuración en sí de IPsec de manera autónoma y posteriormente estaremos combinando GRI over IPsec. Así que, sin más preámbulo, ponte cómodo y atento. IPsec es un marco de trabajo, no es un protocolo, es un marco de trabajo, es un framework de estándares abiertos que nos indica, que nos dice cómo podemos asegurar nuestras redes, en esencia, nuestras VPNs. Bien, si bien es cierto, IPsec no solamente se puede implementar para redes VPN, sino también para otro tipo de comunicación. Sin embargo, estamos orientados en la parte de VPN, ¿no? Ahora bien, IPsec nos ofrece cuatro funcionalidades que hay que tener en cuenta, las cuales hacen de que utilizar este marco nos asegure un transporte de tráfico de extremo a extremo de manera segura. Tenemos la confidencialidad, tenemos la parte de integridad, la parte de autenticación de origen y la parte, en este caso, de Diffie-Hellman. Quiero recalcar de que para testar en el CSNP Encore se asume de que usted ha llevado el curso de CCNA. Si bien es cierto, el examen 350-401 no pide como requisito haber aprobado el examen 200-301 de CCNA, pero el curso requiere de que usted haya llevado el CCNA. Quiere decir que si es que usted llevó el CCNA, recordará que en el módulo 3 se habla todo referente a criptografía básica, lo que es algoritmos de cifrados, algoritmos de integridad, tipos de autenticación y Diffie-Hellman. Si por A o B no tienes idea de lo que estamos mencionando, en el canal tenemos un playlist de CCNA, el módulo 3, en la cual también tocamos el punto de criptografía básica. Asimismo, para los miembros del canal y para los miembros de la comunidad de OLIT, tenemos un curso exclusivo y si deseas ser parte de ella o quieres más información de ello, pues puedes dejarnos tu correo en la parte de comentarios para que el moderador pueda derivarte toda la información correspondiente si es que tú deseas ampliar más tus conocimientos. El material lo tienes, la limitación lo pones tú. Bien, entonces, algo breve nada más. La confidencialidad, que es uno de los componentes o que ofrece IPsec o que solicita IPsec para tener redes seguras o canales de comunicación seguras, hace referencia a utilizar algoritmos de cifrado. Ahí encontramos lo que ustedes ya conocen, DES, 3D, SEAL, AES, y ya sabremos cuál utilizar y en qué longitud de llave utilizar. La confidencialidad hace referencia a poder volver ilegible nuestra información al momento de transportarse en un canal de comunicación. La integridad, ahí es donde encontramos todo lo referente a los algoritmos de hash, hace referencia a que los datos que se transporten desde un extremo a otro no se vean afectados, no hayan sido manipulados. Quiere decir que se asegura de que la integridad de la información se mantenga intacta.
Vuelvo a repetir, aquí estamos mencionándolo aún en términos general. Esto de acá se toca un poco más a detalle en CCNA módulo 3, la parte de criptografía básica. Autenticación de origen. La parte de autenticación de origen tiene que ver la manera en cual nosotros vamos a poder indicar al otro extremo que somos quien decimos ser. Aquí podemos involucrar a IKE, que es el protocolo central, la cual nos va a permitir crear nuestro túnel IPsec, y lo vamos a mencionar en breve. Aquí también encontramos los diferentes métodos de autenticación que tenemos. Por ejemplo, entre ellos puede ser a través de claves compartidas o también a través de certificados digitales, los denominados certificados RCA o las firmas digitales. También entre los componentes de IPsec se ha incluido un ítem que es de Diffie-Hellman. Diffie-Hellman, este protocolo, nos permite intercambiar una clave entre un origen A y un destino B. Nos permite intercambiar una clave, la cual servirá posteriormente para poder realizar el cifrado, la confidencialidad, pero esta clave, a través del algoritmo o del protocolo Diffie-Hellman, no será enviada así de manera directa, sino que a través de diferentes procesos, algoritmos matemáticos, se comunicarán, pero sin ser legible al momento de transportarse de un extremo a otro. Quiere decir que entre el punto A y el punto B se van a compartir una clave para poder cifrar posteriormente con un algoritmo de cifrado, pero esa clave no se va a enviar de manera directa, sino que se va a enviar, vamos a mencionar, con una especie de comunicación especial. A eso le referimos una secuencia de algoritmos, la cual es propiamente Diffie-Hellman, y que a medida que vamos utilizando eh, mayor longitud de las claves, la cual aquí en Diffie-Hellman se denominan grupos, pues será más robusta, más complicada intentar descubrir qué clave es la que están compartiéndose entre un extremo y a otro. Bien, entonces, bueno, como vuelvo a mencionar, estos términos estimados son parte ya de criptografía básica, la cual si quieres profundizar, deja tu correo en la parte de comentarios. IPsec no está sujeto a ningún estándar, no está sujeto a ningún, vamos a decir, a ningún protocolo, a ningún propietario, ni nada. Quiere decir que cualquier vendor lo puede implementar en sus productos. Y IPsec en sí, para poder realizar la confidencialidad, la integridad, la autenticación y en la parte de Diffie-Hellman, tiene todo ya una estructura de trabajo la cual nosotros tenemos que cumplir al momento de querer realizar una comunicación segura. En este caso sabemos que estamos hablando de VPNs. Aquí tenemos el marco de trabajo de IPsec. Probablemente ya lo hayas visto. Para los que están de repente queriendo reforzar, hayan visto algo semejante. Esto de aquí sería como un marco de trabajo donde cada uno de estas casillas que vemos acá, podemos apreciar aquí, cada una de estas casillas, se tiene que completar con un algoritmo X, la cual va referente, o bueno, un algoritmo protocolo X, que la cual va referente a uno de los ítems o componentes que nos solicita IPsec. Ahora, seguro te has dado cuenta que de lo que hemos hablado hace un momento, que básicamente son estos cuatro, se ha agregado uno adicional, la parte de Encapsulation IPsec. Bueno, todo esto de confidencialidad, integridad y autenticación y Diffie-Hellman, si bien es cierto, son algoritmos que van a ayudarme a poder cubrir todo lo que IPsec me solicita, todo esto, ¿cómo va a ser transportado? Es la pregunta. Y bueno, para ser transportado se necesita claramente de un protocolo. Ese protocolo justamente se denomina encapsulación IPsec. He aquí justamente el encabezado adicional que se tiene que agregar a todos los paquetes IP para poder así transportarlos a través de un origen a un destino. Bien, entonces quiere decir que IPsec, si bien es cierto, es un marco de trabajo, también tiene un tipo de header, la cual se tiene que agregar para poder transportar posteriormente toda nuestra información que esté cumpliendo con todos estos items, la cual IPsec solicita para una comunicación segura. Bien, entonces, en la parte de encapsulación de IPsec, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en esencia a dos protocolos. AH, que es Authentication Header, y ASP, Encapsulation Security Payload.
Bien, quiere decir que yo puedo utilizar en la parte de encapsulación, supongamos que todo esto que ven aquí es lo necesario para una comunicación segura, yo puedo utilizar AH, puedo utilizar ASP, cualquiera de los dos, o puedo utilizar los dos juntos, pero claramente los dos juntos segura, se te estará pasando por la mente de que generaría más encabezados y es correcto, generaría más encabezados. Entonces no sería recomendado. Lo ideal entre estos dos sería trabajar con ESP. Ahorita lo vamos a volver a mencionar, pero tienes que tener en cuenta que tenemos aquí a dos protocolos los cuales nos pueden servir para poder generar la encapsulación de IPsec. ¿Y qué cosa es encapsulación? Agregar header, básicamente, lo que ustedes ya conocen como conceptos de CCNA. Y lo mencionamos en la sesión anterior. Bien, aquí podemos ver que en la parte de confidencialidad tenemos nuestros algoritmos de cifrado, entre ellos Ds, 3Ds, AES y SEA, la cual son ya algoritmos de cifrados clásicos que ya están quedando también legacy, porque hoy en día tenemos algoritmos de próxima generación, la cual están disponibles ya en otras soluciones de Cisco como son los Firepowers. Bien, en la parte de integridad también tenemos los algoritmos de hash, la cual entre los más habituales tenemos a MD5 y a SHA, la cual tenemos en dos versiones, SHA-1 y SHA-2. Bien, en la parte de autenticación tenemos, por ejemplo, la manera en que los peers se van a autenticar, que puede ser a través de una clave precompartida o a través del algoritmo RCA, la cual nos permitirá generar firmas digitales, pero para ello necesito a una entidad tercera, la cual no es muy utilizada por temas de eh, gastos adicionales en esa tercera entidad y también cierta latencia también. Diffie-Hellman. Bueno, en Diffie-Hellman básicamente vamos a tener las diferentes versiones de Diffie-Hellman. Para Diffie-Hellman sus versiones se denominan grupos. Quiere decir que acá tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 5, 16 y tenemos hasta el grupo 24. Bueno, dependiendo de la plataforma tendremos el soporte de grupo y a mayor número de grupo, quiere decir mejor la longitud de la clave para poder realizar o la negociación de la clave que se va a utilizar para que el ítem de confidencialidad, en este caso el algoritmo que estemos utilizando en la parte de confidencialidad, pueda cifrar la información con esa clave que Diffie-Hellman negociará entre un punto A y un punto B. Bien, entonces, estimados, incluso esta parte es lo que se habla en CCNA, pero lo estamos haciendo énfasis porque cuando configuremos vamos a tener que escoger uno de cada uno de estos ítems y completar esas casillas que estamos mostrando en esta parte. Bien, ahora, si bien es cierto, vamos a hablar de la parte de encapsulación, que es uno de los puntos donde las cuales vamos a configurar, tenemos que tener en claro que tenemos dos opciones, Authentication Header y Encapsulation Security Payload. Dependiendo del que utilicemos, va también a estar disponible diferentes algoritmos en confidencialidad, integridad, autenticación y Diffie-Hellman. Para ser más exactos, para no hablar, vamos a decir, no exagerar mucho esto de acá, si te percatas, acá vemos un escalón, o bueno, un espacio vacío en la parte de Authentication Header, y la razón es que Authentication Header, como su nombre le indica este protocolo, si yo utilizo esta encapsulación, lamentablemente no voy a tener disponible la parte de confidencialidad, pero sí voy a tener la parte de integridad, de hecho, autenticación y un grupo Diffie-Hellman. Ahora, lamentablemente este grupo Diffie-Hellman no me va a permitir o no me va a servir para la parte de la negociación de claves en el ítem de confidencialidad, a pesar de que voy a configurarlo. Bien, vamos a conocer algo breve de Authentication Header. Authentication Header nos ofrece solo integridad de datos, autenticación, lo que acabamos de mencionar, y hay que tener en cuenta de que Authentication Header si bien es cierto, nos ofrece cierta parte del marco de trabajo de IPsec, pero no nos ofrece la parte de confidencialidad. Quiere decir entonces que si yo escojo Authentication Header como encabezado, como protocolo de encapsulación, lamentablemente voy a carecer de confidencialidad, pero tendrá disponibilidad todo lo demás. Tú te preguntarás hasta aquí, ¿eso es bueno? ¿Es malo? Pues claramente es malo. No debería utilizarlo. Básicamente, solo debería utilizarlo cuando yo requiera hacer
solamente autenticación entre dos peers nada más, pero para una VPN no sería adecuado. Tal vez para otras soluciones sí, pero habría que ver el contexto. Authentication Header utiliza en el campo protocol del encabezado IP el número 51 como identificador. Bien, en conclusión, vemos que carece de confidencialidad y aquí quedaría básicamente vacío la parte de confidencialidad, no utilizaría ningún algoritmo de cifrado. Es por eso que menciona de que cuando escojo un encabezado X estará disponible otros algoritmos. Bueno, básicamente la única diferencia es esto nada más. Pasamos a Encapsulation Security Payload ESP. El nombre nos da confianza, ¿no? Encapsulación segura de la carga útil, básicamente en la traducción en español. Este protocolo se identifica por el ID 50 en el campo protocol del encabezado IP, o en este caso Next Header, que sería en el encabezado IPv6, ¿no? Dependiendo del protocolo de transporte de capa 3 que estemos utilizando. Y bueno, aquí nos ofrece lo que Authentication Header no nos da. Si utilizamos en el tipo de encapsulación a ESP, ahí sí vamos a tener disponible el ítem o el componente de confidencialidad que nos ofrece IPsec. Quiere decir que puedo utilizar un algoritmo de cifrado de datos. Asimismo, un algoritmo de integridad, quiere decir un algoritmo de hash, como también un tipo de autenticación y un grupo Diffie-Hellman. Esa es la diferencia con Authentication Header. La conclusión, ¿cuál debería utilizar? Pues ESP sería la más adecuada. Ahora, en algunos escenarios, vuelvo a repetir, se combinan estos dos, pero lo que harías básicamente es aumentar el tamaño, en este caso de los paquetes, o quiere decir, vas a agregar más encabezados, la cual te podría originar, en este caso, fragmentación, si es que no has reducido la MTU, que dicho sea de paso, lo conversamos en la sesión anterior, como también podrías tener latencia por lo mismo que tienes que encapsular y desencapsular en cada hub. IPsec lo puedo trabajar en dos modalidades de túnel. Tenemos el Tunnel Mode y el Transport Mode. Este es nuestro paquete IP original. Claramente estamos omitiendo el encabezado TCP o UDP, ¿no? Estamos colocando solamente el encabezado IP interno, porque sabemos que es un paquete original y va a ser agregado en encapsulados externos. Estamos omitiendo también el encabezado GRI. Estamos solamente realizando el ejemplo con el encabezado IP original y vamos a hablar todo referente a IPsec nada más. Bien, este es el paquete IP original. Si utilizamos el modo de transporte en IPsec, lo que aquí vamos a tener es básicamente un agregado de encabezados, la cual podemos ver aquí. Está el encabezado de ESP, un trailer que también funciona como frame check sequence, como un FCS básicamente, y un trailer también que es la parte de autenticación de todo, en este caso, de todo el paquete IP. Si te percatas, ESP en el modo transporte lo que está realizando el cifrado de información, sí, pero solamente a los datos oficiales, más no al encabezado IP interno. Quiere decir entonces que lo único que va a ir cifrado es la información de capa 4 hacia arriba. Pero en este caso, el direccionamiento IP y toda la información correspondiente al encabezado IP interno, pues se va a poder visualizar. Y claramente, si te pones a analizar, este tipo o este modo de transporte no nos ayudaría para una red VPN, porque el direccionamiento IP que está aquí sería el direccionamiento IP privado, cosa que no nos sirve para poder enrutar nuestro paquete en la Internet. La pregunta es entonces, ¿cuándo voy a utilizar este modo? Cuando quieres realizar túneles IPsec dentro de una infraestructura de red enterprise. Quiere decir un dominio de enrutamiento SPF, un dominio de enrutamiento IGRP, donde los routers se conocen, o sea, estamos hablando dentro de una red de una empresa, ¿no? De una organización. Estamos ejecutando un protocolo de enrutamiento y yo tal vez quiero hacer algún tipo de VPN de repente. Por ejemplo, acá podemos ver aquí algún tipo de VPN tal vez. Supongamos,
entre estos dos, por ejemplo. Entre estos dos de acá. Dos routers aquí. ¿Podría ser una VPN entre ellos dos dentro de un entorno de repente donde no es internet? Sí puedo. Y el modo adecuado aquí sería el modo de transporte. Quiere decir que el modo de transporte sería esto. ¿Por qué? Porque el encabezado IP nos va a servir para que estos routers de acá pues, puedan enrutar ese paquete de extremo a extremo. En cambio, en Internet es diferente. En Internet este encabezado no nos sirve para el enrutamiento de paquetes hacia Internet. Es por eso que cuando utilizamos VPN tenemos que utilizar, en este caso, el modo túnel, que dicho sea de paso es el modo predeterminado en las VPN o en los túneles, en este caso IPsec. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia? Si te percatas aquí, si te percatas acá, lo que estamos haciendo es agregar el encabezado SP, que es básicamente el cifrado, igual forma el trailer y la autenticación, pero en este caso se está cifrando todo el paquete IP. Te das cuenta que ahora se está cifrando, si te percatas por acá, se está cifrando los datos propiamente, como también el encabezado IP interno. Y adicional a eso se está agregando un encabezado IP externo, así como GRI. La pregunta es, ¿qué cosa habrá en ese encabezado IP externo? Pues ya usted lo maneja. Ahí estará el direccionamiento IP público con origen y destino de los paquetes para que puedan ser enrutados a través de la Internet. Entonces quiere decir que el modo túnel es el adecuado para cuando nosotros queremos hacer túneles de VPN y claramente esos túneles de VPN a través de una infraestructura de red pública como es la Internet. Este es el modo predeterminado cuando trabajamos con IPsec. Bien, entonces esa es la diferencia. Estas son las ocasiones en las cuales tenemos que utilizar. Entonces podemos sacar la conclusión de que en nuestro caso utilizaremos el modo túnel. Bien, esto de aquí lo podemos ver en configuración también, la cual se puede modificar, pero claramente lo vamos a dejar en el modo predeterminado que es el modo túnel. Y que básicamente es este protocolo, en su nomenclatura Internet Key Chain, es básicamente el protocolo que permite crear esos túneles, o nos va a permitir crear ese túnel IPsec a través de una secuencia denominado fases y que trabaja con un protocolo de transporte UDP en el puerto 500 de manera nativa y puerto 4500 cuando trabajo tal vez en un entorno donde tengo NAT transversal. Bien, dicho sea de paso, eso lo conversamos en la sesión anterior. Hablando algo breve de Ike, ya que no vamos a centrarnos mucho en el funcionamiento, solo algo breve para poder entender posteriormente la configuración. Ike es un protocolo que nos va a permitir al final del día crear nuestro túnel IPsec, pero para ello va a trabajar en dos fases, y dicho sea de paso, en esas dos fases se van a crear dos túneles, así como lo oye. Vamos a ver entonces a qué hace referencia estas fases. Muy importante conocerlo al momento de hacer troubleshooting. La fase 1 de Ike también, bueno, vamos a mencionar lo que se busca es crear entre un origen y un destino, entre dos equipos, crear un túnel. Un túnel que se va a denominar túnel Ike o en este caso túnel ISAC-MP, ISAC-MP, que quiere decir Internet Security Association y Key Management Protocol. ISAC-MP o ISAC-MP es lo mismo que decir Ike. ¿Cuál es la diferencia? Que ISAC-MP es básicamente la manera estándar de denominarlo a Ike y que ese protocolo ISAC-MP vendría a ser como que el estándar. Bien, entonces cualquiera de las dos formas vamos a decir que relaciona lo mismo. En la fase 1 lo que busca Ike es crear un túnel denominado túnel de fase 1 o túnel ISAC-MP. Bien, y lo que se va a hacer con este túnel es básicamente crear un canal de comunicación, crear solamente un canal de comunicación para que después, en una segunda fase, estos routers puedan compartirse por este canal los diferentes parámetros que IPsec utiliza para poder realizar posteriormente el cifrado de información de datos. A ver, nos explicamos acá. En la fase 1 se va a crear un túnel. Este túnel, para poder crear este túnel, previamente este router A y este router B se tienen que compartir información de algoritmos de cifrado, algoritmos de integridad, un tipo de autenticación y Diffie-Hellman. Básicamente es como si fuera un pre-túnel a IPsec.
Es como un primer túnel que se tiene que crear. Pero este túnel que se va a crear solamente va a servir como management. Quiere decir que después de crear este túnel, recién el router A y router B, a través de este túnel que ya va a ser un canal seguro, recién se van a compartir los diferentes componentes de algoritmos de cifrado, de integridad y Diffie-Hellman para poder negociar lo que se denomina en VPN un SA, un Association de Seguridad, una Security Association. Bien, quiere decir entonces que para poder crear un túnel IPsec, que será en la fase 2, para poder enviar toda esa información que se requiere para poder cifrar, para poder dar integridad a mis datos en el túnel IPsec, yo necesito antes crear un túnel para poder pasar esa información de integridad, de cifrado y todo eso por ese túnel seguro. Quiere decir que lo que se busca con Ike o lo que busca Ike como objetivo es de que te asegures en la fase 2, cuando crees tu túnel IPsec, te asegures de que realmente se crea un túnel tan seguro que lo que en la fase 1 se realiza es un pretúnel para que toda tu información que vas a utilizar para poder asegurarte tus datos de usuario final, pues vayan de una manera, vamos a mencionar, segura, de una manera confiable y todo ello. Bien, entonces en Ike fase 1 se va a realizar un pretúnel seguro claramente para poder solamente transportar toda la información que utilizarás posteriormente para crear recién tu túnel IPsec. A esa información o a ese conjunto de información es lo que llamamos justamente un SA, un Security Association, una asociación de seguridad que se va a compartir a través de este túnel y ahí sí irá de manera segura entre un punto A y entre un punto B. Bien, en la fase 2, bueno, antes de ir con eso, acá podemos ver algunos pequeños mensajes, bueno, algo breve nada más. En la fase 1, por defecto trabaja con la modalidad de main mode, quiere decir modo principal, donde se envían 6 mensajes, 3 mensajes tanto del punto A al punto B y viceversa. Estos 6 mensajes se utilizan para poder negociar los Security Association, pero del túnel 1 o del túnel de la fase 1 se negocia también la parte de lo que corresponde los tipos de algoritmos de cifrado, los tipos de algoritmos de integridad, entre otros, y también la parte de Diffie-Hellman y la parte de autenticación. Bien, entonces aquí algo breve, podría trabajarlo también en el modo agresivo, donde ya se resumen la cantidad de mensajes, solamente 3 mensajes nada más, pero acá podemos ver que los primeros 5 mensajes que corresponden al modo principal se resumen en un par de mensajes y finalmente tenemos un mensaje que vendría a ser del punto A al punto B, que vendría a ser como una especie de acknowledgement nada más. No se recomienda utilizar el modo agresivo porque ese resumen de mensajes hace de que pueda de repente haber un error de negociación al momento de enviarse los Security Association correspondientes a la fase 1. Así que lo recomendable es trabajarlo con el modo principal nada más. Bien, o en todo caso migrar a Ike versión 2, que bueno, si bien es cierto extiende el ámbito del curso, pero pueden ustedes claramente buscar un poco más de información de ello, ¿no? En la fase 2 de Ike, lo que se busca es, ya tengo acá puedes apreciar que tienes tu pretúnel, tienes tu túnel, en este caso de fase 1, o tu túnel ISAC MP, y sobre ese túnel lo que se busca es crear ahora sí el túnel Ike fase 2, o también denominado tu famoso túnel IPsec. Ya con la seguridad y confianza de haber negociado tu Security Association, y vuelvo a repetir, los Security Association son todos los componentes de IPsec, algoritmo de cifrado, algoritmo de integridad, desde o enviados desde un punto A un punto B, luego de haberlo enviado a través de un túnel que se ha creado previamente, ya puedes crear con seguridad un túnel en la fase 2. No pienses, no quiero que tengan este concepto de que hay 2 túneles. No, este túnel de color verde que está atrás es un pretúnel que se ha creado para poder negociar solamente los componentes para poder cifrar la información y dar la integridad referente al túnel, en este caso de fase 2, que sería el túnel IPsec. Quiere decir que al final del día quedaría solamente este túnel de color amarillo que está aquí. Bien, a este túnel de fase 2 ya básicamente vendría a ser el túnel principal, el túnel donde los datos de usuario final serán transportados. Quiere decir que vendrá por este túnel para llegar de un extremo A un extremo B. Bien,
En la fase 2 solamente tenemos un tipo de modo, algo breve, es el modo rápido, donde se envía básicamente entre el punto A y el punto B tres mensajes. En este caso, en esencia, se envía los Security Association dentro básicamente del túnel de fase 1 y básicamente entre ellos hay una negociación, tiene que coincidir todos los Security Association. Aquí vemos que es básicamente el protocolo de encapsulación, el algoritmo de cifrado y el algoritmo de integridad. Tiene que coincidir en ambos extremos para que pueda hacer match y así formarse el túnel y al final habrá un pequeño acknowledgement nada más. Bien. Al final del día lo que voy a tener es la operación de IPsec. En resumen, será la siguiente. Vamos a ver. Tengo aquí dos redes, tengo dos branch que están claramente separados geográficamente y están conectados en Internet. Y tenemos en un paso 1 la parte del tráfico interesante. ¿Qué cosa es eso? Es cuando un usuario envía un tráfico que va de un punto A a un punto B, de una red A a una red B. Eso sería el tráfico interesante. Ahora, ¿a qué se referencia el tráfico interesante? Se asume que el túnel ya fue creado aquí, pero IPsec no se va a ejecutar o ese túnel no se va a crear de manera inmediata. Tiene que primero haber algo que lo active y eso se denomina el tráfico interesante, cuando viene de un punto A a un punto B y siempre y cuando en este router haya una política, la cual se denomina Crypto Maps. En este caso, vamos a mencionar Crypto ACLs, que lo veremos en la siguiente sesión, que indique que justo el tráfico de este punto que va al siguiente punto B coincide y hace match, entonces lo activará y posteriormente empezará la activación del túnel de IPsec. Entonces vemos aquí el tráfico interesante. En una fase 2, cuando los routers, o en este caso el router A, detecta el tráfico interesante, lo que hará es crear, en este caso, el pretúnel de la fase 1 y luego creará o pasará posteriormente a crear el túnel de la fase 2, el túnel IPsec o el túnel de fase 2, donde claramente ya se negoció a través del túnel de fase 1 todos los Security Association para poder tener el túnel IPsec de manera correcta. En el paso 3, en este caso, tenemos el túnel de fase 2, que sería el IPsec. En el paso 4 tenemos básicamente solito nuestro túnel IPsec, donde nuestros usuarios envían su tráfico tranquilamente de un extremo A a un extremo B y claramente aquí el tráfico va totalmente cifrado. Si por A o B después de 24 horas no se utiliza este enlace, la cual es algo inusual y también es configurable, ese túnel básicamente pasará en un estado de down. Quiere decir que el túnel se va, en este caso, a cerrar, va a terminar. No quiere decir que va a caer y no se va a volver a levantar. Se volverá a levantar siempre y cuando haya nuevamente un tráfico interesante y haga match en nuestro router. Bien. Bien, estimados, eso ha sido, bueno, este sería el resumen de la operación de IPsec y esto ha sido todo en esta parte de IPsec Fundamentals. En una siguiente sesión vamos a ver la configuración de IPsec de manera autónoma, quiere decir todavía no lo vamos a combinar con GRI, eso lo haremos después. Y la razón de esta segmentación de clases es para que puedas entenderlo mucho mejor. Espero haya quedado claro todos estos conceptos. Si tienes consultas, tienes la sección de comentarios, ya sabes, para que nuestros instructores puedan apoyarte con cualquier duda. Recuerda compartir el contenido, suscribirte al canal si aún no lo estás y si ya lo estás, comparte con tu comunidad, comparte con tus compañeros del área para llevar el conocimiento a más personas. Conmigo fue todo. Cuídense mucho. Hasta luego.